Vamos a continuar hablando de los elementos del grupo 15. Vamos a ver brevemente algunas propiedades de los elementos. Acá podemos ver el radio atómico. Vemos nuevamente que el primer elemento es muy chico, o sea, el nitrógeno tiene un radio atómico de 74 picómetros. Después, para el fósforo, el radio atómico aumenta considerablemente y entre el fósforo y el arsénico no hay una diferencia tan grande. Esto es algo similar a lo que vimos con los elementos del grupo 13 y del grupo 14. Y ya explicamos a qué se debía. Acá vemos el punto de fusión en grados centígrados. Como ya dijimos y todos saben, el nitrógeno es un gas a temperatura ambiente y el fósforo, como vimos en la foto la clase pasada, es un sólido. Y es un sólido que tiene distintas variedades alotrópicas. Después vamos a ver, tiene 12 variedades por lo menos conocidas hasta ahora. Uno es el fósforo blanco, que es el estado estándar, que tiene un punto de fusión de 44 grados centígrados, y otra forma es el fósforo rojo, que era el que vimos en la foto, que tiene un punto de fusión de 590 grados centígrados. El arsénico tiene un punto de fusión mayor y sublima. Vemos nuevamente un efecto de alternancia, como vimos en el grupo 13 y en el grupo 14. El antimonio tiene un punto de fusión mayor y el bismuto nuevamente tiene un punto de fusión menor. Se ha descubierto recientemente que es radioactivo. Es un emisor de partículas alfa, tiene un tiempo de vida medio de 1,9 por 10 a la 19 años. Este tiempo de vida medio es tan grande que se puede considerar que el bismuto es estable. Acá vemos los puntos de ebullición que van aumentando con un efecto de alternancia entre el antimonio y el bismuto. Una manera de ver qué pasa con el carácter metálico, porque hasta ahora nosotros comenzamos el estudio, primero vemos el hidrógeno, que es un no metal. Después vimos metales del grupo 1 y del grupo 2, y después cuando comenzamos a estudiar los elementos del grupo 13, vimos que hay una variación del carácter no metálico al metálico a lo largo del grupo. Para ver qué pasa en el grupo 15 vamos a ver la conductividad. El nitrógeno no es conductor y fíjense ustedes qué interesante, el que tiene la mayor conductividad es el fósforo. Y después la conductividad va disminuyendo. Esta tendencia que observamos en la conductividad sugiere que predomina el carácter molecular en el estado sólido. O sea, seguramente es algún tipo de estructura polimérica. Después vamos a ver bien cuál es esa estructura. ¿Y cuál es el estado? El estado, ya del nitrógeno lo sabemos, es un gas incoloro. El fósforo, también dijimos, es un no metal y tiene distintas variedades alotrópicas. Y los otros elementos son considerados semimetales, sobre todo en base a estos valores de conductividad. Acá vemos nuevamente esta figura con las energías de ionización y lo que podemos observar es que el nitrógeno tiene una energía de ionización inusualmente alta. Y esto lo podemos explicar si recordamos la configuración electrónica del nitrógeno. Es una configuración electrónica semillena. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos estructura atómica? Dijimos que las estructuras llenas y semillenas son en general más estables. Por lo tanto, arrancar un electrón de una estructura semillena requiere más energía. Y para el resto de los elementos, las
energías de ionización primarias van disminuyendo. Nuevamente vamos a ver algunos valores de entalpías de enlace para entender los compuestos que forman estos elementos. Y vamos a recordar algunas de los valores de energía que observamos para los elementos del grupo 14. Podemos observar que la entalpía de enlace nitrógeno-nitrógeno es baja. El que tiene mayor entalpía de enlace es el fósforo, cuando se forma una unión simple. Esto lo podemos comparar con la energía de unión carbono-carbono y vemos que la energía de enlace entonces en el nitrógeno es mucho menor. ¿Qué pasa cuando comparamos ahora las uniones múltiples? La unión doble del nitrógeno no está tan bien caracterizada, pero es alrededor de 400 kJ por mol. Y lo que es interesante es el valor de la unión triple. La entalpía de enlace es 946 kJ por mol, que es un valor muy alto. Es mayor que el que se observa para el carbono. Para el carbono era alrededor de 810 kJ por mol. Y en el caso de la unión múltiple entre el fósforo vemos que es mucho menor. O sea que las uniones múltiples, las uniones del tipo pi-pp, son importantes solamente para el nitrógeno. Ahora vamos a observar las uniones entre el elemento del grupo 15 y el hidrógeno. Vemos que el que tiene mayor entalpía de enlace es el nitrógeno. O sea, la unión entre el nitrógeno y el hidrógeno es el que tiene mayor entalpía de enlace. Y para los otros elementos va disminuyendo. O sea que es de esperar que de todos los hidruros que formen, los más estables van a ser los de nitrógeno. Y el resto de los elementos o bien o no formarán hidruros o estos hidruros, después vamos a ver, son menos estables. En el caso de las uniones con los halógenos, vemos que de la misma manera que lo que observamos para los elementos del grupo 14, el que tiene mayores entalpías de enlace es el fósforo, o sea, el segundo elemento del grupo. Y las uniones entre el nitrógeno y el flúor y el nitrógeno y el cloro son menores. Y cuando observamos las uniones con oxígeno, nuevamente podemos entender la abundancia de los fosfatos en la naturaleza, ya que el que tiene las mayores energías de enlace es el fósforo. O sea, la unión entre el fósforo y el oxígeno es la más estable, la que tiene mayor entalpía de enlace. Vamos a ver algunas propiedades del nitrógeno molecular, que es la forma en la que existe el nitrógeno en la naturaleza. Y esto ya lo vimos, de acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, el orden de enlace es 3 y la molécula tiene un enlace sigma y dos enlaces pi, que se formaban, como vimos, por superposición de orbitales p. La molécula de hidrógeno, como vimos la clase pasada, es muy estable y esto se debe en parte a la alta energía de unión, porque es una unión triple y como ya dijimos son casi 1000 kJ por mol. Tiene una diferencia de energía grande entre el orbital molecular ocupado de mayor energía y el orbital molecular desocupado de menor energía, lo cual hace que no sea fácil para esta molécula aceptar nuevos electrones. Por otro lado, tiene baja polarizabilidad y por lo tanto todas estas características hacen que sea una molécula muy estable y poco reactiva. El fósforo es uno de los elementos de la tabla periódica que tiene mayor cantidad de alótropos. Hasta ahora se conocen 12. Digo hasta ahora porque, como ya hemos visto a lo largo del curso, siempre se sigue investigando en química inorgánica, inclusive en temas básicos. Los alótropos de fósforo
tienen formas amorfas y al menos hay 5 formas cristalinas conocidas. Las formas que están mejor caracterizadas son el fósforo blanco, que fue el que aisló por primera vez Brandt, recuerdan ustedes, es muy reactivo y es tóxico. Produce una reacción quimiluminiscente con el oxígeno del aire. Otra forma es el fósforo rojo y otra variedad es el fósforo negro. ¿Cómo se pueden obtener las distintas variedades alotrópicas? Sí, al fósforo blanco, que tiene una estructura fósforo 4. O sea, acá vemos la estructura del fósforo. Ahora la vamos a ver con más detalle. Si el fósforo 4 se calienta a 300 grados centígrados y se lo deja en una atmósfera inerte por varios días, se logra obtener el fósforo rojo. Este fósforo rojo es estable al aire. Si el fósforo blanco se calienta a altas presiones, se obtiene la forma más estable, que es el fósforo negro. El fósforo negro tiene una estructura de este tipo, ahora la vamos a ver con más detalle. Si se fijan, parece que es una estructura planar, después vamos a ver que son capas deformadas, y tiene similitudes con el grafito. Recientemente se ha logrado obtener una estructura bidimensional del fósforo, que es el fosforeno, que presenta similitudes con el grafeno y por lo tanto está siendo estudiado por sus posibles aplicaciones tecnológicas. Ahora vamos a ver en detalle la estructura. Esta es la estructura que tiene el fósforo blanco. Dijimos son 4 átomos de fósforo y esta es la forma en la que tienen que escribir el fósforo cuando escriban reacciones en las cuales aparece la forma elemental del fósforo. Los 4 átomos de fósforo están en los vértices de un tetraedro. La longitud de enlace es la que corresponde a una unión covalente, son 221 picómetros, y lo que es interesante acá es el ángulo de enlace. El ángulo de enlace es muy chico, son solamente 60 grados. El fósforo 4 es tan reactivo porque tiene tendencia a romper una de estas uniones para aliviar la tensión de la molécula. Y a pesar de ser tan reactivo, es el estado estándar. Este es un caso interesante porque generalmente el estado estándar es la forma más estable del elemento. En el caso del fósforo, la forma más estable es el fósforo negro. Sin embargo, el estado estándar es el fósforo 4 por definición, porque es la forma de fósforo más accesible y además es la que está mejor caracterizada. El fósforo negro tiene una estructura que son capas, pero fíjense ustedes, son capas dobladas. O sea, esta es la estructura. Y la longitud de enlace es de 120 picómetros. En este caso, este átomo de fósforo está unido a 1, a 2 y a 3 átomos. ¿Qué es lo que ocurre? Si se rompe una de estas uniones en el fósforo blanco, lo que hace es unirse ahora este fósforo a una molécula vecina en la cual también se rompió la unión. Y nuevamente el fósforo está ahora, fíjense ustedes, unido a 1, a 2 y a 3 átomos. Pero ahora el ángulo de enlace es mayor y la molécula por eso es más estable. Esta es otra vista, otra representación de la estructura del fósforo negro. Acá se ven las capas y acá lo que hay es como un escalón, que es lo que se observa. Acá ven que son capas plegadas. El fósforo rojo tiene varias formas cristalinas. Acá nuevamente el fósforo está unido a 1, a 2 y a 3 átomos de fósforo. Fíjense ustedes, acá hay 2 átomos de fósforo. Ahora lo vamos a mirar desde otro ángulo y ven que estos átomos de fósforo lo que hacen es repetir nuevamente esta capa, pero ahora en otra dirección. Y hay otra forma de fósforo que también se ha estudiado, que es el fósforo violeta o llamado también fósforo de Hittorf.
Cuando el fósforo blanco se calienta por encima de 1800 grados centígrados, se puede en esas condiciones disociar hasta en un 50% y ahí se obtiene una molécula diatómica de fósforo con un triple enlace. Pero que ya vimos, este enlace es menos estable que el que tiene la molécula de nitrógeno. Los otros elementos, el arsénico, el antimonio y el bismuto, tienen una forma similar a la del fósforo negro. En el caso del arsénico tiene dos variedades alotrópicas. Una es el arsénico amarillo, que tiene una estructura parecida a la del fósforo blanco, o sea que son 4 átomos y es una molécula inestable. Y tiene una forma que es la más estable, que es la forma gris, o que es la forma metálica. Son capas hexagonales plegadas de la misma manera que el fósforo negro. O sea, acá vemos, esta es la estructura, por ejemplo, del bismuto, y vemos nuevamente que son capas plegadas. En cada una de estas capas, cada uno de estos elementos está unido a 1, a 2 y a 3 átomos. Y a su vez, cada átomo forma uniones débiles con los átomos de las capas adyacentes. Estos elementos son unos de los más difíciles de estudiar, sobre todo por la gran cantidad de estados de oxidación que tienen. El campeón en estados de oxidación es el nitrógeno. Fíjense ustedes, esto es el diagrama de Frost en medio ácido. Y se conocen compuestos con estados de oxidación desde -3 hasta +5. Y hay de todo. Hay algunos elementos que son inestables, hay otros que son estables, algunos se desproporcionan y otros no. Después vamos a verlo en más detalle. En el caso del fósforo vemos que el estado de oxidación +5 ahora no es oxidante. En cambio, el estado de oxidación +5 del nitrógeno y del bismuto son ambos buenos agentes oxidantes. Para el antimonio y para el arsénico, el poder oxidante es menor. Y nuevamente también observamos el efecto del par inerte. Los estados de oxidación menores, o sea, el estado de oxidación +3 es estable en medio ácido para los elementos más pesados del grupo. Acá vamos a ver el diagrama de Latimer para verlo con más detalle, para poder observar mejor cuáles son las especies estables y cuáles se desproporcionan. Vamos a verlo en partes para poder apreciarlo mejor. Podemos observar entonces que hay algunos estados de oxidación que son estables, dijimos, y otros que se desproporcionan. Este es el diagrama de Latimer en medio ácido. Acá no aparece el ácido nítrico, lo cual nos está indicando que es un ácido fuerte. Podemos observar, por ejemplo, que el estado de oxidación +4 y que el estado de oxidación +2 son inestables y sufren desproporción. Y también podemos observar, acá vemos que el ácido nitroso es un ácido débil, y por eso en el diagrama aparecen los protones, y además que es un agente oxidante. Podemos observar que en medio ácido también existen distintos hidruros, o por ejemplo la hidroxilamina, ahora después los vamos a ver en detalle, y aparece acá el nitrógeno. Sin embargo, todas las reacciones que involucran a nitrógeno, que ya dijimos es una molécula estable por todas las razones que vimos antes, están impedidas por cuestiones cinéticas. Resumiendo, el nitrógeno tiene todos los números de oxidación desde el -3 al +5
Y el diagrama de Latimer nos brinda información sobre las posibles reacciones en base a la termodinámica. Sin embargo, no considera la cinética de las reacciones, que en este caso puede llegar a ser determinante. Vamos a ver ahora especies con los distintos estados de oxidación que presenta el nitrógeno. Con estado de oxidación -3, el más conocido es el amoníaco. También el catión amonio y algunos nitruros iónicos que formaba, ya los vimos, el nitrógeno con el litio, por ejemplo, y el magnesio. Con estado de oxidación -2 forma la hidracina, que si pueden observar es también un hidruro. Con estado de oxidación -1 forma la hidroxilamina. Con estado de oxidación -1/3 forma las ácidas. Con el estado de oxidación 0, bueno, ya saben, el nitrógeno gaseoso. Y con estados de oxidación positivos, fíjense ustedes, son todos compuestos que tienen oxígeno. El nitrógeno, recuerdan ustedes, es un elemento electronegativo, es el tercero en electronegatividad. Por lo tanto, manifiesta un estado de oxidación positivo únicamente cuando está combinado con flúor, vamos a ver, y forma entonces óxidos con estado de oxidación +1, +2, +3, y con +3 también forma oxoaniones y oxoácidos, y con estado de oxidación +5 también forma óxidos, un oxoácido que es el ácido nítrico que ya conocen, y oxoaniones. Vamos a comparar compuestos de nitrógeno y de fósforo con los mismos estados de oxidación. En el caso del estado de oxidación 0, la forma elemental del nitrógeno, dijimos, es la molécula diatómica, y para el fósforo es la molécula con 4 átomos, tetraatómica. Con estado de oxidación +3 forma el ácido nitroso, el nitrógeno, y el fósforo forma el ácido fosforoso. Pero fíjense ustedes que la estructura es distinta. Después vamos a ver cuál es la estructura. Con estado de oxidación +3 forma el nitrógeno, el trióxido, y el fósforo forma un óxido que en realidad es un hexaóxido. Con estado de oxidación +5 el nitrógeno forma el ácido nítrico y el fósforo el ácido fosfórico. Nuevamente la estructura es distinta. Fíjense, la cantidad de protones es distinta. También forman oxosales, en el caso del nitrógeno, por ejemplo, el nitrato de sodio, y en el caso del fósforo, el fosfato de sodio. Fíjense ustedes también, la estructura es distinta. ¿Qué estamos viendo acá? Que en el fósforo siempre va apareciendo fósforo, oxígeno 4. ¿En qué estructura están pensando? Espero que estén pensando en la estructura correcta, después la vamos a ver. Y también forman los óxidos, el pentóxido de nitrógeno y el pentóxido de fósforo, que tienen en realidad 10 átomos de oxígeno. Y con estado de oxidación -3, acá sí hay coincidencia, los dos forman una molécula con la misma fórmula. Vamos a hablar un poco ahora de la reactividad de los elementos. El nitrógeno dijimos que es muy poco reactivo a temperatura ambiente, solamente reacciona a temperatura ambiente con el litio y manifiesta mayor reactividad a altas temperaturas, entre 450 y 1000 grados centígrados. Forma compuestos binarios con casi todos los elementos. Estos compuestos binarios se llaman nitruros y pueden ser nitruros salinos, como ya vimos, con el litio, el magnesio, en los cuales hay iones. Es el único caso en el cual efectivamente hay un anión nitrógeno -3. Después forma nitruros intersticiales con metales y forma también hidruros covalentes que ya vimos, como por ejemplo el cianógeno o el nitruro de boro.
forman hidruros y todos los hidruros se caracterizan por tener la fórmula elemento del grupo 15, hidrógeno, y también se caracterizan por ser todos tóxicos. Los elementos han sido tan estudiados y son tan característicos que tienen nombres propios. Son el amoníaco, la fosfina, la arsina. El nombre sugerido es arsano, la estivina o estivano y el bismutano. Esta es la estructura del amoníaco, que ya la hemos visto. Y recuerdan ustedes, acá le quedaba un par de electrones sin compartir al nitrógeno. El amoníaco, que seguramente lo conocen, es un gas incoloro y tiene un olor picante característico. Y esto también lo vimos, es un disolvente no acuoso y que se puede usar para disolver aminas, alcoholes, cianuros y los metales del grupo 1. Es muy soluble en agua y es una base débil, y este es entonces el equilibrio que ya conocen, que tiene lugar en agua. El amoníaco se fija con ácidos formando sales de amonio, que son sales iónicas, y es una forma de caracterizarlo en el laboratorio. O sea, para ver si el gas que se está produciendo es amoníaco, se puede acercar una varilla, por ejemplo, embebida en ácido clorhídrico, y se forma el cloruro de amonio, que es una sal blanca. Las sales de amonio se pueden cristalizar y se descomponen por calentamiento. Son solubles en agua y las soluciones de los ácidos fuertes son ácidas porque sufren hidrólisis. El amoníaco también es un excelente agente acomplejante, forma complejos con distintos iones. Por ejemplo, cuando a una solución de cobre 2 se le agrega amoníaco, se forma un complejo de un color azul oscuro, que es el tetramino cobre 2. También forman hidruros con la fórmula E2H4, y E puede ser el nitrógeno, el fósforo o el arsénico. En el caso del nitrógeno, este hidruro es la hidracina. En la hidracina hay una unión nitrógeno-nitrógeno. Y es un líquido que tiene un aspecto aceitoso y es incoloro. Y miren ustedes el punto de fusión y de ebullición. El de fusión es 1,5 grados centígrados, el de ebullición 103 grados centígrados. Se parece bastante al agua, pero es tóxica, es corrosiva y es explosiva. Se ha usado como combustible de cohetes. Por ejemplo, en las naves Apolo, que fueron las que llegaron a la Luna, usaban como combustibles hidracina. Y además forma compuestos organometálicos que se usan como reactivos. Esta es la estructura de la hidracina. La longitud de enlace entre los dos nitrógenos es de 145 picómetros y el ángulo de enlace entre esta unión hidrógeno-nitrógeno y esta otra es de 108 grados. Este ángulo es parecido al del amoníaco. Sin embargo, ahora si a la estructura la miramos acá desde el frente, si la miráramos por ejemplo desde acá, podemos observar que tiene una forma doblada. La longitud de enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno es de 102 picómetros y entre estos hidrógenos de acá el ángulo de enlace es de 96 grados. Otros compuestos que forma el nitrógeno que contienen hidrógeno son, por ejemplo, la cloramina. La cloramina, si se fijan, es como un amoníaco que tiene cloro. También forma la hidroxilamina. La hidroxilamina tiene esta estructura. Es un amoníaco que tiene un oxidrilo. En este caso, la longitud de enlace es 147 picómetros. También forma la ácida de hidrógeno o bien ácido hidrazoico. La molécula tiene 3 átomos de hidrógeno unidos entre sí. Y
en realidad vemos que cuando está unida al hidrógeno, la longitud de enlace es distinta, en un caso es 113 y en otro caso es 124 picómetros. La longitud de enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno es 102 picómetros. Cuando pierde el hidrógeno y se forma el anión ácida, ahora la longitud de enlace es igual y corresponde a una unión doble. Y los tres átomos de nitrógeno comparten una carga -1. Y estas serían las cargas formales sobre cada átomo.